Comenzamos con una frase, creo yo, de uno de los grandes filósofos que se le atribuye uno de los libros más importantes en cuanto a estrategia organizacional, y es el famoso libro de Sun Tzu llamado El arte de la guerra. Este gran estratega chino, bueno, su nombre original era Sun Bu, pero el Sun Tzu se le da como el nombre de gran maestro o maestro Sun. Y él en el arte de la guerra decía una frase que a mí me ha gustado muchísimo y que siempre empleo cuando hablamos de planeación y estrategia en las organizaciones. Y decía Sun Tzu, que nació por allá del 545 a.C., decía: un ejército victorioso primero triunfa en la mente y posteriormente en el campo de batalla. Un ejército derrotado primero pierde en la mente y luego intenta ganar la batalla. A lo que nos refiere Sun Tzu es al hecho de que las grandes victorias siempre se consiguen, primero que nada, en el terreno de la mente, en el terreno de la planeación. Sun Tzu decía que las victorias se ganan primero en la mesa del estratega y posteriormente en el campo de batalla. Por eso es tan importante la elaboración de la estrategia que nosotros vamos a llevar a cabo antes de entrar realmente al campo de batalla. Cuando nosotros creamos una estrategia, sabemos qué hacer, nuestro cerebro se prepara, nuestras habilidades empiezan a incorporarse, sabemos qué necesitamos y a qué cosas podemos apelar para poder alcanzar todas aquellas cosas que queremos. Por eso, con mucha frecuencia vemos en las organizaciones que los objetivos no se alcanzan porque realmente la gente pasa poco tiempo en la planeación estratégica, pasa poco tiempo en la mesa dedicándose a pensar cómo es que vamos a alcanzar cada uno de los objetivos que nos van a ayudar a llegar a la visión que estamos generando. Por eso creo que es muy importante que nosotros sepamos ese paso a paso, y esta noche vamos a volcar toda esa experiencia para que podamos entender cómo es que funciona todo esto. Hace algunos años leía yo uno de los versos del Mullah Nasruddin, quizá uno de los textos orientales más citados. El Mullah Nasruddin pues es un personaje oriental que a través de ciertos cuentos, parábolas o experiencias, pues nos narra muchas situaciones a veces un poco jocosas, pero que nos dejan una gran enseñanza. Y hay una enseñanza muy interesante del Mullah Nasruddin que cuenta que en una ocasión estaba el Mullah afanosamente buscando una llave. Y estaba así buscando en el piso la llave y la gente le decía: Mullah, ¿qué estás buscando? Estoy buscando mi llave, decía Mullah Nasruddin. Yo te ayudo, le dice un vecino, y empiezan todos a buscar, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Es que Mullah Nasruddin perdió su llave. Entonces se suma otro vecino, y pasaron mucho tiempo y no encontraban la llave, hasta que uno se harta y le pregunta: Nasruddin, ¿estás seguro que aquí tiraste tu llave? Y Nasruddin le dice: no, la tiré allá dentro en mi casa. ¿Y qué hacemos nosotros aquí buscándola afuera? Dice el Mullah: es que aquí hay más luz. Y aunque suena un poco jocoso, pero a veces eso nos pasa. Estamos buscando cosas en el lugar equivocado. Cuando yo tengo una forma errónea de alcanzar algo, pues por mucho que persista, por mucho que insista, pues eso no lo voy a lograr. A veces la persistencia, la perseverancia no es la mejor de las estrategias, porque si tú perseveras con la estrategia equivocada, bueno, el resultado siempre será fracaso. Por eso tenemos que darnos cuenta que está bien ponernos metas, pero cómo alcanzar esas metas se vuelve radicalmente importante. Así que si tú alguna ocasión te has puesto a pensar y decir: caray, me encantaría alcanzar esto, me encantaría alcanzar lo otro, me encantaría llegar a este lugar, me encantaría comprar esto. Bueno, esas pequeñas metas que de pronto uno se formula, a veces si no somos capaces de traducirlas en acciones específicas, pues esas metas acaban siendo sueños frustrados que nunca llegan a realizarse. Nuevamente cito a Sun Tzu en su célebre libro El arte de la guerra, que decía: los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Lo que decíamos hace un momento. Y a veces creo que ese es un temperamento muy latino. Cuando en ocasiones yo visito algunas organizaciones y participo en algunos programas de desarrollo de equipos de alto desempeño, me doy cuenta que en la mayoría de las ocasiones, cuando lanzamos alguna dinámica o algún reto, la gente inmediatamente mete las manos. O sea, la gente inmediatamente quiere hacer cosas.
Y poca gente realmente es la que dice, a ver, un momento, vamos a detenernos y vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, con qué contamos, qué necesitamos, vamos a ver quién tiene las habilidades, cómo distribuimos los roles y las tareas. Eso a casi nadie se le ocurre. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente empieza a trabajar, falla una vez, fallan dos veces, están haciendo una cosa, acaban derribándola y eso obviamente nos lleva a retrabajos, nos lleva a volver a hacer las cosas, nos lleva a pérdidas de tiempo, a pérdida de recursos y eso obviamente que impacta poderosamente en nuestros resultados. La regla es planea, planifica, que tú sepas exactamente cuál es el paso que tú vas a dar para que puedas llegar a lograr las metas que tanto estás buscando. Y ese, amigo mío, amiga mía, es un gran reto. Tenemos que tener muy clara cuál es esa táctica y esa estrategia que nosotros tenemos que desarrollar para poder alcanzar esas metas. Y táctica y estrategia, a pesar de que son términos que se utilizan mucho en el arte bélico, en las guerras, en las batallas, pero básicamente también en los sectores empresariales, táctica y estrategia son dos palabras que también forman parte del vocabulario empresarial. El gran Mario Benedetti, quizá uno de los poetas más importantes en Latinoamérica, Mario Benedetti lo expresó de una hermosa manera cuando habló de táctica y estrategia. El maestro hablaba de estos dos términos de la siguiente forma. El maestro Mario Benedetti decía: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bueno, y con esas hermosas palabras del maestro Mario Benedetti, entendemos la diferencia que existe entre táctica y estrategia. Decimos que la estrategia es el cómo más general. Define las acciones a grosso modo para lograr los objetivos que nos estamos planteando. Cuando yo planteo mi estrategia, pienso en algo más global, en algo más general. Pienso en acciones, pero no específicas, sino globales, que me permiten vislumbrar el cómo voy a alcanzar esas metas que quiero alcanzar. Sin embargo, la táctica es algo mucho más específico. La táctica, en cambio, define los pasos a seguir para lograr las metas que buscamos, al fin de alcanzar a largo plazo el objetivo que perseguimos. Así que la táctica nos habla del día a día. La táctica ya nos habla de los cambios de hábitos. La táctica ya nos habla de los pasos que tenemos que dar poco a poco para que podamos ir avanzando consistentemente hacia el logro de los objetivos que buscamos. A veces cuando pensamos en grandes metas, como por ejemplo bajar 10 kilos, lograr titularnos de alguna carrera, lograr tener $1 millón en el banco, viajar a Europa, construir esa casa de nuestros sueños, y ponemos esos objetivos que son muy válidos definitivamente, pero que lamentablemente si no los traducimos a acciones específicas, bueno, pues entonces esos sueños, por muy motivantes, por muy maravillosos, por muy inspiradores que sean, pues quedarán en el olvido, quedarán en el algún día, quedarán en el tal vez. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar toda esa información? Es uno de los grandes retos que definitivamente cada uno de nosotros tenemos para poderlo alcanzar. Bien, así que una cosa es que definas lo que deseas alcanzar, lo cual es muy importante, pero igualmente importante es definir cómo piensas llegar a ese lugar. Y eso es quizá algo de lo que, como te comentaba hace un rato, pocas veces nos detenemos a pensar. Sí, ok, yo puedo desear definitivamente tener un negocio, yo puedo desear construir una casa, yo puedo desear iniciar una ONG, yo puedo desear iniciar una fundación, pero mientras no defina cuáles son los pasos a seguir, mientras yo no los establezca en pequeñas metas específicas, mientras no los traduzca a acciones concretas, mientras no sea capaz de medir ese avance, mientras no empiece a darme cuenta de cómo tengo que corregir el rumbo todos los días y a priorizar aquellas tareas que son fundamentales para lograr los objetivos, pues amigo mío, pues esas metas pues serán utópicas,
serán sueños que estarán para algún día. Y créeme que algún día, como decía alguno de mis coaches, algún día no aparece en el calendario, no existe. Así que hay un común denominador que distingue a las personas de éxito. Fíjate qué interesante. Todas ellas, sin excepción, poseían una estrategia clara de cómo alcanzar sus metas. Un verdadero triunfador, una persona exitosa, es una persona que todos los días se levanta con un plan establecido, con un qué hacer en su cabeza. No permite que pase un día igual al otro. Antes de que empiece su día, ya su cerebro está preparado, ya su cuerpo está preparado. En los primeros minutos de la mañana, en cuanto aparezca el sol, él ya sabe lo que tiene que hacer, cómo comenzar, qué puerta tocar, a dónde tiene que ir. Esa persona sabe perfectamente que no hay un minuto que se pueda desperdiciar. Él es capaz de capitalizar cada parte de su tiempo, cada minuto de su día en acciones concretas que lo ayuden a llegar al lugar al que quiere llegar. Así que piensa muy bien, por ejemplo, ¿qué has hecho el día de hoy para alcanzar tu meta? ¿Qué cosas realmente dejaste de hacer que eran vitales e importantes que, si tú te das cuenta, va a ser muy difícil que puedas recuperar? Y esa es una pregunta muy poderosa, realmente, todas las noches antes de acostarte, pensar, ¿realmente hoy hice algo importante para alcanzar mi meta? ¿Hoy di un paso adelante para alcanzar mis sueños? ¿Hoy avancé consistentemente para lograr aquello que quiero alcanzar en los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses, en los próximos 3 años? ¿O simplemente fue un día igual al otro? Y es aterrador darnos cuenta que la mayoría de las veces, amigo mío, nuestros días se nos escapan sin que hayan sido realmente productivos. Y yo creo que eso es algo que tiene que empezarnos a mover. Yo le preguntaba a una persona el otro día, ¿qué hiciste el día de hoy para alcanzar tus metas? Y él con su cara de asombro simplemente dijo, bueno, la verdad es que no hice nada para alcanzar mis metas, pero es que tampoco tengo grandes metas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que si tú tampoco tienes metas, pues no vas a saber cómo acomodar tu día, no vas a saber cómo realizar las acciones concretas para que puedas avanzar hacia un lugar. Entonces yo creo que todo parte por ahí. Todo parte de ese sueño que tú tienes, eso que te mueve, eso que te inspira y eso que te hace salir a la calle a buscarlo. Pero créeme, cuando tú te sientas realmente a diseñar tus metas, diseñar tu vida, diseñar tus estrategias, entonces te das cuenta que cada acción que tú emprendes realmente se vuelve algo que suma, algo productivo, algo que realmente te ayuda a avanzar. Y aquí, bueno, quiero contarte una pequeña historia. La historia del pequeño Elías. Elías era un niño que había nacido en Estados Unidos, en el seno de una familia de clase media. El pequeño Elías, desde muy chiquitito, él soñaba con tener muchos animales de mascotas. Le encantaban los animales. En una ocasión se subió a un árbol porque vio una lechuza, una hermosa lechuza posada en la rama de ese árbol. Entonces, él, como todo niño curioso, se subió a ese árbol porque quería alcanzar esa lechuza. Cuando se estaba acercando a la rama, la lechuza no se había dado cuenta que estaba el niño ahí. Y cuando alzó su mano para agarrarle la pata a la lechuza, la rama se rompió. Así que niño y lechuza se fueron al suelo y bueno, a pesar de que el pequeño Elías se lastimó, la parte más dura la llevó la lechuza porque la lechuza finalmente murió. Eso le causó a Elías un golpe muy fuerte del cual no se recuperó en mucho tiempo. Se sintió tan culpable realmente de haberle quitado, arrebatado la vida a un pequeño animal. Y él en su cabeza pues se repetía cosas como yo que tanto amo a los animales, tanto que me gustan, y darme cuenta que por mi acción, por mi manera de actuar, pues acabé con la vida de uno. Fue algo que nunca se pudo perdonar. Hasta que un día el pequeño Elías dijo, bueno, a lo mejor no está bien que yo tenga animales vivos, pero los puedo dibujar, puedo tener todo un zoológico, si a mí me apetece, de animalitos que yo dibuje. Así que el pequeño Elías empezó a dibujar y empezó a perfeccionar su técnica de dibujo. Dibujó primero un ratoncito, después un patito, después un perro, después empezó con todos los animales de la granja y poco a poco el pequeño Elías se dio cuenta que tenía un talento especial. Así que empezó a desarrollar ese talento para poder dibujar cada vez mejor esos animalitos que habían formado parte de su familia, hasta que llegó un momento en que él nunca se imaginó.
cómo el arte que había desarrollado iba a cambiar radicalmente la historia del mundo literal. Y es entonces el pequeño Walter Elias Disney no se imaginaba de ninguna manera que pocas personas en el mundo realmente no conocerían su nombre. Creo que es una de las personas más famosas de todos los tiempos, Walt Disney, y gracias a esa experiencia dura que tuvo la capacidad de desarrollar esa ambición, ese sueño. Es eso que realmente lo motivó para seguir puliendo sus talentos y llegar a crear todo ese imperio que hoy conocemos como Disneyland. Y Walt Disney, pues obviamente una persona visionaria, una persona que desarrolló el arte a niveles superlativos y que hoy día sigue siendo una de las industrias más productivas del mundo, era un gran estratega. En una ocasión, cuando ya Walt había muerto, estaban entrevistando a un colaborador de Walt Disney y entonces la persona que lo entrevistaba le decía, oiga, yo creo que si en este momento Walt Disney levanta la cabeza y ve Orlando, Florida, yo creo que se muere de la impresión, se vuelve a morir, ¿verdad? Y él decía, no creo, dice, si en este momento el viejo Walt levantara la cabeza de la tumba y viera Orlando, lo primerito que nos diría sería, ¿apenas van ahí? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con otro? Dice, porque el viejo Walt nos dejó trabajo por lo menos para los próximos 300 años, ¿eh? Entonces, fíjate cómo trasciende realmente la visión de un gran soñador. Cómo realmente él tenía muy claro en su mente hasta dónde llevar su imperio, incluso más allá de su misma muerte. Yo creo que es un gran ejemplo, porque si nosotros contrastamos la historia de Walt Disney contra la historia de muchas personas que tú y yo conocemos, nos damos cuenta que mientras Walt había planeado su imperio para los próximos 300 años, hay personas que no saben qué van a hacer este fin de semana. Hay personas que ni idea tienen cómo van a planear sus vacaciones. Y yo creo que eso es algo realmente que tienen que empezar a movilizar nuestra atención para darnos cuenta que no podemos desperdiciar un solo día de nuestra vida. Tenemos que saber exactamente que lo que hacemos realmente contribuye a nuestra felicidad, realmente está contribuyendo a nuestra realización y a todo aquello que queremos algún día alcanzar. Y sí, efectivamente, desarrollar nuestra estrategia, ser personas productivas, definitivamente tiene que ver con nuestra capacidad de poder administrar adecuadamente nuestro tiempo. Espero que hayan visto ya algunos de ustedes el video que hice en honor a Stephen Covey y su maravilloso 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es precisamente el hábito número 3, primero lo primero, que nos habla precisamente de cómo nosotros podemos administrar adecuadamente nuestro tiempo. La única manera realmente de ser productivos en nuestra vida es saber que lo que nosotros estamos haciendo en este momento está contribuyendo sistemáticamente a lograr los objetivos que nosotros queremos. Saber que las tareas a las cuales nosotros nos estamos enfrentando, nos estamos abocando, realmente son actividades vitales que nos van a llevar a la realización de nuestras metas. Es decir, una persona soñadora, una persona triunfadora, una persona exitosa no permite que acciones triviales, no permite que tareas que no suman a su vida se apoderen de esa persona, no lo permite. Entonces dice adiós, dice hasta luego, aleja a personas, circunstancias, situaciones que no van a tener ningún valor en su vida. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con conciencia de lo que hacemos y a dónde nos lleva eso que hacemos. ¿Bien? Así que yo creo que grandes lecciones que podemos tomar de Walter Elias Disney y de muchas personas, de muchos empresarios que realmente han cambiado la faz de nuestro planeta. Bien. Alguna vez escuché una frase de uno de mis coaches que decía, el éxito no llega como producto de la casualidad, sino como causalidad. Es decir, es una consecuencia lógica de seguir los pasos necesarios para alcanzar las metas que nos proponemos. Y esa frase me llama mucho la atención porque la utilizo mucho cuando de pronto colaboro con algunas empresas en sus planes de desarrollo estratégico y en los objetivos que busca. Y es muy normal que de pronto en las organizaciones pues se planteen metas que tengan que ver con su desempeño, ya sea de productividad, ya sea de niveles de accidentabilidad, ya sea de medio ambiente, de muchos otros factores que tienen que ver con el impulso productivo.
Y en una ocasión, estaba yo colaborando con una empresa para bajar sus indicadores de accidentabilidad. Yo trabajo mucho en los aspectos de seguridad organizacional, seguridad industrial. Y me acuerdo que uno de los gerentes decía, no, es que nuestra meta es 0 accidentes, 0 lesiones. Y yo me puse a pensar mucho en su meta y le digo, yo creo que esa no es una meta, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, claro que es una gran meta. No, yo creo que 0 accidentes es un resultado lógico de poder crear un sistema de gestión de seguridad que realmente funcione. Es organizar todas nuestras actividades, es establecer todos los protocolos, es empezar a cambiar nuestras actitudes y comportamientos, es empezar a realizar las tareas que tenemos que hacer en el más alto nivel de desempeño, es prestar atención total a todas aquellas cosas que realmente nos van a ayudar a crear una empresa segura. Y cuando nosotros nos enfoquemos en esas pequeñas tareas y las hagamos con excelencia, entonces 0 accidentes será una consecuencia, será un resultado lógico. Seremos una empresa libre de riesgos simplemente porque no lo podemos evitar, porque así tiene que ser, porque no sabemos trabajar de otra manera. Entonces, si bien 0 accidentes es algo que todos quisiéramos en una organización, pero realmente no podemos o no deberíamos trabajar para eso. Deberíamos trabajar para cambiar los comportamientos y alcanzar esos niveles de efectividad que tanto buscamos, que nos lleven realmente a lograr el resultado que queremos. Y eso pasa con todo en nuestra vida. Las personas dicen, no, es que mi meta es ser millonario. Pues está bien, ¿no? Pero ¿por qué no lo traduces en acciones específicas y dices cosas como, por ejemplo, mi meta es conseguir una cartera de 150 clientes. Mi meta es lograr facturar por lo menos $10,000 mensuales. Mi meta es poder generar un ahorro consistente de 15% de mis ingresos todos los meses. O sea, y cuando yo empiezo realmente a desmenuzar ese ideal en las metas pequeñas y específicas, entonces me doy cuenta que ser millonario es una consecuencia, es un resultado lógico de que de todas aquellas cosas chiquitas que hice consistentemente y que a la larga me llevaron a ser millonario. Y si tú me preguntas, oye, ¿y por qué eres millonario? Bueno, porque no lo puedo evitar, porque todo lo que hago se traduce en plata, porque no puedo detener ese flujo de efectivo, porque aunque quisiera cerrar esa llave ya no lo puedo hacer. O sea, ya mi empresa se mueve tanto, mis activos se mueven tanto, mi dinero se reproduce a tal velocidad que no lo puedo detener. Así que ser millonario ya no es una meta, es una consecuencia. Y yo creo que cuando cambiamos el chip y nos damos cuenta que las metas que buscamos, lejos de ser objetivos que tenemos que alcanzar, se traducen en resultados que son inevitables. Entonces nos concentramos en las acciones que tenemos que emprender. Y eso es mucho más fácil que pensar en la meta, que a veces parece muy lejana, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Así que alguna vez me decía uno de mis coaches, una de las grandes enseñanzas que él me dio, decía, en esta vida, Manuel, solo se pagan 2 precios. O pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del arrepentimiento. Wow, eso suena poderoso, ¿verdad? Suena poderoso porque definitivamente mi coach me decía, las cosas se consiguen con disciplina. Las cosas se consiguen venciéndote a ti mismo. Las cosas se consiguen cuando tú trabajas consistentemente en realizar todas aquellas tareas que van a desencadenar invariablemente, inevitablemente en el éxito que tú estás esperando. Así que, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esas cosas que tienes que hacer? Y cuando tú las identificas, él decía, dedica el mayor tiempo posible a realizar esas tareas. Es la única manera. Tú no puedes alcanzar el éxito si todos los días inconsistentemente te enfrentas a él. Es decir, si tú a veces lo haces, a veces no lo haces, si tú te enfrascas en una tarea, te distraes con otra cosa, no vas a poder llegar a algún lugar que valga la pena. Cuando tú defines bien qué es lo que vas a hacer, trabajas consistentemente y eres disciplinado para no abandonar esa estrategia, entonces los resultados no se hacen esperar. Te conviertes en una bomba de tiempo, decía él. Tarde o temprano el éxito te alcanzará. Eso será inevitable. Y me decía, recuérdalo, a veces nosotros dejamos nuestro plan, a veces nosotros abandonamos esas actividades importantes
porque nos produce cierto placer. Claro, es mucho mejor quedarse media horita más en la cama que salir a hacer ejercicio. Es mucho mejor llegar a casa a ver una película de Netflix que tomar un curso de inglés nocturno. O sea, es mucho más sencillo hacer esas cosas. Pero él me decía, Manuel, recuerda que un placer a corto plazo siempre nos traerá un dolor de largo plazo. Y por el contrario, un dolor de corto plazo siempre nos traerá un placer de largo plazo. Y quizás sea una de las frases que más hicieron mella en mi mente y me hicieron reflexionar en el hecho de que es cierto. A veces nosotros, cuando tenemos que tomar la decisión sobre qué es lo que vamos a hacer, optamos por el beneficio de corto plazo. Pero un beneficio de corto plazo siempre nos traerá un dolor de largo plazo. Pero si yo invierto en disciplina, yo invierto en un dolor de corto plazo, los frutos maravillosos de los resultados que yo espero serán de mediano y largo plazo. Entonces empiezo a hacer algunos sacrificios, empiezo a ver menos televisión, empiezo a levantarme un poco más temprano, empiezo a acostarme también un poco más temprano, empiezo a comer de otra manera, empiezo a hacer más llamadas de las que antes hacía. Empiezo a dejar de frecuentar algunos lugares que no me reditúan nada importante. Empiezo a invertir más tiempo en mi propia preparación. Empiezo a prestar más atención a mis finanzas. Empiezo a cultivar amistades que a la larga serán colaboradores efectivos de los negocios que yo emprenda. Empiezo a cambiar la manera como yo hago las cosas. Y cuando yo empiezo a transformar esa manera de cómo yo hago las cosas consistentemente, mi vida empieza a cambiar. Obviamente al principio tendría que renunciar a ciertas cosas que me gustan, ¿verdad? Ese es el dolor a corto plazo del cual yo me refiero. Pero cuando yo renuncio a esos beneficios, a esos placebos de corto plazo, obviamente tendré esos resultados que tanto busco a mediano y largo plazo. Y esa es la diferencia. La postergación de la recompensa, como dirían los psicólogos, la capacidad de darme cuenta que los sacrificios chiquitos que yo estoy haciendo ahorita contribuyen en gran medida para los objetivos que yo estoy buscando. ¿Ven? Así que yo te pregunto, amigo, amiga, ¿cuáles son esos pequeños sacrificios que tienes que hacer? ¿Cuáles son esos pequeños beneficios de corto plazo que los vas a tener que cambiar y empezar a transformarlos por dolores de corto plazo para que tú tengas esos placeres que tú estás esperando en un futuro no tan lejano?